Julio, Sí. vamos a hacer vuelta y media en el Teatro Nacional. Estoy. Pará, ¿qué día es? Miró para Martes. abajo, eso en Light to Me es ni en pedo. Sí. No, estoy sacando el calendar. A ver, fíjate en el Google Calendar. Crucemos los dedos. 12 de julio, que 12 pueda, de que pueda, que julio, pueda, que pueda, a que pueda, que ver. Viene pueda. Lali, viene Lali. Viene Lali. Sí, le digo. Seguro se copa. Sí, Ya sí. como columnista fue un éxito. Que venga, ahorita fue un éxito. Sí. Actuar un sketch. No hay nada el 12 de julio. ¿A qué hora es? Así lo pongo en el calendar. ¿Y a qué carajo de hora está el programa? ¿A qué carajo de hora está el Bien, programa? Seba, así, firme. No, porque hay que tratarlo así. No, por Yo las supuesto. conozco a estas. Claro. Vamos, Tam. Bueno. ¿Venís el 12 de julio? Media, voy, estoy Tamara en- y Ael Telemann también va a estar el 12 de julio. Para toda la derecha que dice que no podemos hacer teatro. Para la justicia que solo encarcela programas que no hacen teatro. El 12 de julio en el Teatro Nacional. Qué bien, Seba, tenés el tono de presidente, ¿eh? No hace falta mucho No, más. hace falta Bien. que sea la musiquita parecida, Bien. tiquití, tiquití, tiquití. Bueno, hoy estamos regalando entradas por Twitter. Si pones el hashtag Vuelta y Media Teatro, te podés quedar con un par de las 25 que estamos regalando. ¿Pero te parece que yo participe? No, porque Ah. conoces a alguien del programa, no podés. Claro, me parece que me Bien. da. Bueno, del año 2000, ¿nos querés Sí. comentar algo antes? ¿Te pasó algo que quieras destacar? Nosotros queremos ser más amigos tuyos, Tam. Ay, es muy incómodo lo que estás haciendo, es ¿sabes? apabullante. Sí, O no, sea, no tu sé cómo llegar. planteo Siento que Ya no, lo sé, no ya lo sabes sé. hacer nuevos amigos, No sé hacer nuevos amigos. No sos bueno en eso. No, esto me aleja más. Es raro, Me ¿cómo aleja le más. encaraste rarísimo? Ese cara Olvídate, es muy raro. olvídate Ahora, lo ¿qué que te tengo que dije. hacer? Está Olvídate. desesperado. Es como que llegó una mesa dulce y... Olvídate lo que Yo te entiendo dije. igual, yo ¿Sabes también qué querría fue? ser mi amigo. Esa. ¿Sabés qué fue? ¿Viste el cuando piropo querés fue para pegar allá. onda con un niño Se autopirofeó. y los chicos no quieren ser tus amigos y le decís, contame algo del colegio? No me ¿Hay interesa. algo más envolante que alguien te pregunte, contame algo del Ay, colegio? Es Eso. difícil igual, es difícil. Pero a ver si te puedo contar algo. No, la verdad No, es que deja, no se Tam. me No, ocurre olvídate. nada. Vamos, 2000, No de es 2000 a tan 2010. interesante, Uy, ahora mi cortaste vida. el mambo. No te Bueno, tienen mejores amigos. Ahora No, estoy mal. de 2000 a 2010. Bueno, 2000 a 2010. Bueno, por supuesto que a medida que nos acercamos al presente se hace cada vez más difícil pensar, sobre todo rápidamente, en cómo es la sexualidad o la afectividad o qué conversaciones fueron apareciendo en cada época. Porque esas cosas cristalizan con los años, ¿no? Como la idea, por ejemplo, la representación de los 60 como la década del amor libre. Es algo que cuando lo vivían no lo pensaban necesariamente así, Hay que ¿no? tomar perspectiva. Exacto, aparece una perspectiva, van apareciendo los relatos sobre una época y van cristalizando ciertas imágenes que vemos en las películas, etcétera. Con lo cual, los 2000 están un poco cerca, la primera década del 2000. Ya recién ahora empezamos a ver cosas de la ropa que nos, Qué bien que nos dijo parecen primera, ¿eh? 2000 Sí, era. qué bien queda. Qué bien queda. Te Por felicitamos. supuesto, queda Pero mucho por mejor. Primera década. Primera Perfecto. década. El problema es qué empezar a bien. corregir. A mí jamás me van a agarrar con esa. Ya lo sabes. No, sí. Pero a veces depende del nivel de famoso, dice No, primer. Ah. pero mira el dolor corrigen. cuando te dicen... Yo los vi a ustedes de corregir gente muy famosa Por y yo supuesto. me angustio Ahí en el tenés. momento, ¿no? Te duele, También. Fábregas. También Pero lo hicieron dicen, con gente muy... La pero primer corregir es cuota, horrible. la primer cuota la pagás en... No voy a ese no, colegio. no pago en cuotas. No voy a ese Pago todo, gimnasio, ahí, no todo, voy. taca, Nada. taca. Pago todo en efectivo. Es ya. horrible. Y después anda a corregirlos a ellos, se No. ofenden. Para nada. ¿Quién te había corregido el otro día? Que Alguien estuvo te bueno? corrigió, sí. Diego Frenkel. Diego Frenkel. porque le habías dije, dicho? ¿Tus consumos culturales? Me dijo, no los llamo consumos. La cultura Judío, no se pero le dijo consume. así. No, se llama judío. La Sí, ¿no? Frenkel. ¿Te También es sentiste? judío. Frenkel le dijo Encima, judío así. Claro. Me das vergüenza como judío, me dijo La Frenkel. cultura no se... Sí. se Te consume. acusó de fenicio, como diría Eso, mi mamá. Como diría Soldán. ¿Le hacemos escuchar el chiste? No. Por favor. No. Por favor. No es tan bueno el chiste, no. No está bueno el chiste. Avancemos con los 2000, dale. Perdona, tan... No sé, me perdí un chiste ahora. No, tampoco te No, metas. tan Un segundo, bueno. Molinero. Sí. Un chico Bueno. estudiante, ¿no? Bueno, Tenía que dar cuestión una que entonces- historia universal. Había estudiado una No sola, puedo una creer que sola te- materia, los ya, por fenicios. favor. Llega el día del No puedo examen, Sí. saca la bolilla, los fenicios. Permítame, estudiante. No, acá dice los romanos. No lo sé. Al año No, siguiente no, vuelve, no, saca la bolilla, los fenicios. Los fenicios eran un pueblo, permítame, alumno. Sí, no, son los cartagineses. Y no la sé. Y así pasan 4 o 5 años. Hasta que un día dice, los fenicios. ¡Los fenicios! Ahí terminó el chiste. Había No lo sacado entiendo. finalmente la bolilla de Finalmente los salió fenicios. la bolilla de los fenicios. No. Yo le digo en la cara, Que no la lo sacó, entendí. se alegró por eso en realidad. ¿Y qué te parece? Pará, primero hay Es que ver si... desconcertante esto Vos que sabés acabas de que mostrar. los exámenes eran con bolillero. Eso lo Sí, sabés. eso lo sé. Entonces, te explico el chiste que es lo más triste que hay. Explícamelo, por favor, El que no chiste... entiendo. O sea, él le Te explica cuento el uno, chiste que Molinero. acaba de contar Soldán y él te dice, ¿y qué te parece? Como El obvio. alumno solo sabía la bolilla de los fenicios. Sí. Va un año y le toca los... Te cuento saca uno, la bolilla Molinero. del alumno y empieza a hablar de los fenicios. Sí. Y el profesor le dice, no,
son los romanos. Sí. Va después, otro año, y dice... Los cartagineses, sí. Claro, Hasta que un día finalmente dice le los toca. fenicios y el alumno dice los fenicios. Pero no es gracioso. No. No es un remate eso. No. Y entonces... Te estás riendo. Funciona Es entonces. verdad, sí, es pero verdad, ya está bien. Bien. Año 2000 a 2010. Año estamos. 2000 a 2010. Sí. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que es difícil tomar distancia y todo eso, igual me puse a pensar en... Miren cómo voy a mostrarles mi proceso para elegir de qué iba a hablar hoy entonces. Nosotros sabemos, todas las personas que estamos en esta mesa, tenemos muy claro que en 2015, acá en Argentina, hubo como un despertar feminista muy grande, una expresión feminista muy grande. En Estados Unidos en 2016 con el Me Too, acá con el Ni Una Menos en 2015. Eso fue la siguiente década. Pero entonces uno piensa, ¿qué pasó antes? ¿Cómo se llegó hasta ese lugar? ¿Pasó algo que determinara esto que algunos llaman la cuarta ola del feminismo? Y la respuesta es sí. Y la respuesta es que, entre muchos otros factores, por supuesto, una cosa que aparece entre 2000 y 2010, que para mí es interesante y que quizá no todo el mundo conoce, es lo que se conoce como la blogosfera feminista. Aparecen blogs y sitios feministas en esa época donde, ustedes recordarán, quizá no leían blogs feministas, pero seguro leían blogs, ¿no? Sí. Más o menos como en esa época los blogs se multiplicaron por 10 la cantidad de blogs existentes, fue como el auge total de los blogs de todo tipo, ¿no? Pero muchísimos temas tenían que ver con política, con economía, digamos, muchas discusiones muy grosas sucedían en esos lugares y el feminismo no fue una excepción. Algunas cosas parecen hoy de nicho, pero lo interesante es que en realidad todas esas cosas que en ese momento eran de nicho se explotaron después. Muchos de los discursos que hoy escuchamos aparecieron en esos blogs. Por ejemplo, muchísimos blogs que aparecieron en esa época recopilando historias de acoso callejero. Algunos muy conocidos como Hollaback, que se volvió un blog mundial que empezó en Estados Unidos, pero después empezó a recopilar testimonios de todo el mundo de chicas que contaban experiencias de acoso callejero. Y que después ese mismo blog termina generando convocatorias a marchas, campañas de todo tipo. El acoso callejero, por ejemplo, aparece como esa idea de antes... Bueno, no se decía viral en esa época. Claro. Pero sí aparece esa idea de pronto, no era viral, pero sí 1 millón de chicas contando sus historias, ¿no? Que eso es algo nuevo. Y empiezan a circular esos discursos y que después terminan en las redes sociales. Pero a mí me parece interesante, primero porque me gusta recordar una época donde Internet no era un lugar de puro odio, que es lo que hoy pensamos que es, ¿no? Hoy, cuando yo te digo discutir política en Internet... Lo que pensás es en una cloaca de la que mejor huir, que no sé si es el mejor lugar para discutir feminismo, yo diría que es el peor. Y en esa época, en cambio, muchísimas de estas discusiones eran súper interesantes y se daban en esos momentos. Se leía más, literalmente se leía más. Digo, los textos eran más largos, entonces para calificar al otro nos tomábamos más tiempo. Es bastante interesante. Yo creo que, por un lado, la dinámica de las redes sociales es muy distinta de la dinámica de los blogs. O sea, la red social, primero hay muchísima más gente. Los blogs eran una cosa donde la gente discutía, y no sé si se acuerdan, pero, por ejemplo, en casi todos los blogs feministas de los que yo participaba, vos conocías a la gente que comentaba. Éramos siempre los mismos 5 en cada blog, ¿no? Había algo de comunidad mucho más claro. Y por otro lado está también lo que vos decías, el contrato de lectura era muy distinto. Si uno iba a leer un post de 2 páginas, uno no leía con tanta mala leche como cuando lees un tweet, que lo lees casi para enojarte. A ver quién lo escribió primero, Claro, sí. como... Sí, ¿quién lo A ver escribió? qué dice este boludo. Casi que lees para contestar. Cuando Sí. en un blog, si lees 2 páginas, vos no vas a contestar 2 páginas. Contestás un poco. Pero eso Participás de la también conversación. no fue un poco lo que pasó en la televisión cuando decían, bueno, yo invito a un político, pero tiene 7 minutos para hablar. Exacto. Entonces el político, en lugar de desarrollar eso, lo que pasaba a decir es, se pasa que este robó, Claro. vos sos Tiraba un inepta, títulos. yo soy un Bueno, capo. el otro día Grabois y Milei debatieron 5 horas. Bueno, eso está bueno. Es un blog comparado Es con un blog otros que no comparado con la vida Twitter de... No, es una serie, son sí, es una 8 serie. No, no, pero Es comparado una- con un noticiero, perdón, con un programa de Yo- 1 hora de discusión política, que ¿cuánto vas a tener? ¿15 minutos tiene un político para explayarse? Claro, y terminás tirando consignas, terminás como Claro. en la cosa de lo que rebota rápido. Un poco me parece que los blogs tenían ese lugar. Y de hecho por eso aparecieron muchísimos temas. El acoso callejero es uno de los que más apareció, pero en esa época también aparecieron varias revistas en las que todo se tematizaba con perspectiva feminista. Algunas, sobre todo en inglés. Por eso también me parece interesante que del 2000 a 2010 en los medios en inglés hubo como un boom de medios feministas que nunca llegó al español. En Argentina todavía no tenemos prácticamente, salvo el histórico suplemento de las 12, no tenemos ningún medio específicamente feminista. No hay ninguna revista así masiva. Pero no todos los medios Eh, ahora tienen una sección de género. Algunos tienen, pero no en ese estilo. O sea, tenemos medios independientes como LatFem, pero no tenemos como lo que había en esa época, por ejemplo, la revista Jezebel, que fue histórica,
que era una revista en la cual tenías como cosas divertidas, pero con un código feminista, digamos, ¿no? No necesariamente no era solamente reclamos y violencia, sino que eso aparecía mezclado con, por ejemplo, como, notas sobre sexo o parodias de distintos tipos de moda que se ponían de moda, y bueno, ¿qué hacemos con el tiro abajo? Y al lado también un comentario sobre violencia, como cosas pensadas para chicas jóvenes, ¿no? Eso es lo que explotó del 2000 al 2010, y también fue interesante Bueno, cómo pero pasó. también hay un cambio en los medios, me parece, y por eso no llega, porque hoy sacar una revista impresa No, todo prácticamente... está en internet igual, una revista Ok, online. Yo no creo hablé que igual entonces. hubo un cambio. No, yo creo que Sí. igual tenés razón en el sentido de que hubo un cambio, que hoy los medios leídos tienen muy poca repercusión Claro. en general. Ya pensar en la idea de que alguien se siente a leer 2 páginas en un post de blog es casi imposible. Es casi como decirle que lee un libro de 500 páginas. Sí. Con lo cual, medio que quizás nos perdimos esa ola, o no sé, quizás yo pienso que los empresarios de medios en español fueron bastante más conservadores y no se animaron a apostar en el momento donde eso explotó. Porque si hoy tuvieras un público fiel, me parece que ya sería otra cosa. Hoy abrir un medio de ese tipo, por ahí es medio raro. Pero hace 20 años había un espacio y efectivamente hubo muchos medios que aparecieron, muchos de ellos todavía existen. Jezebel todavía existe, Beach Media todavía existe. Muchos de ellos los pueden consultar y tienen eso, archivos de esa época donde podés ver cómo se gestaron todo lo que es el Me Too. Por ejemplo, vos ves los posteos de Empezó los ahí. años anteriores y ves todas las discusiones que se empezaban a dar sobre qué significa el acoso, por ejemplo, como la idea de cosas que no estaban tipificadas como delitos y aún así son acoso. Esa discusión, sobre todo, arranca en esta década, del 2000 al 2010, y arranca en Internet. También eso me parece bastante interesante, porque, digamos, no diría que arranca solamente en Internet, sino que Internet y la militancia de la vida real dialogaron de una manera que generaron el caldo de cultivo para lo que vimos en la década siguiente. Por supuesto que en ese momento quienes estaban en tema eran activistas, hoy es un tema completamente mainstream, y también un poco por eso hoy no puedes hacer una revista feminista, porque hoy Claro. casi todo es feminista. Es cierto. Hay algo de ese nicho que no Algo hay en todos los medios. desapareció. Y Tamara también empezó, no sé bien en qué año, pero empezó a ver muchas obras de teatro de familias disfuncionales. Es cierto. En los medios se empezó a hablar de poliamor, superficial o profundamente se habla de poliamor, de infidelidad, de todo eso. ¿Para vos forma parte de esa década o Está ya es buena más la para pregunta, acá? me gusta la pregunta. O sea, yo creo que las obras, lo que llamamos las obras de living, tuvieron un auge enorme. Sí, hay en dos los años obras. 2000. Están las del Teatro Comercial Grande, que hubo un montón de living. Sí. ¿No? Familias que No, y después se también- peleaban porque un hijo le pegó al otro. Y obras más chiquitas, como diríamos las de Tolcachir en Argentina. Claro, la primera, la familia La Coleman. familia Coleman, que todavía está, ¿eh? Todavía está, más de 20 años en cartel. Sí, yo creo que aparecieron muchísimo esos relatos de familia disfuncional, totalmente. Apareció muchísimo la discusión sobre, digamos, el amor después del amor, ya que veníamos con ese tema en estos días. Me parece que aparece mucho la discusión, ya veníamos hablando de que en los 80 habíamos hablado del divorcio cuando aparece, ¿no? Y yo creo que en la década del 2000 es verdad que vemos tanto en el teatro como en las series una pregunta sobre, bueno, ¿y cómo se viven estas familias, no? O sea, ya es legal, está permitido socialmente. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se organiza emocionalmente? ¿Cómo se organiza la vida de estas familias ensambladas? Aparecieron también muchas series de familias ensambladas. Muchas series, muchas ¿no? sí, mucha película, muchas series. Ya es raro que una ficción te muestre una familia tipo. Sí, Lo que conocíamos que como nunca una se familia separó. tipo. No, incluso Claro. películas como clásicas de mi infancia, ¿no? O sea, los primeros 2000 por ahí, Juego de Gemelas, todas esas películas ya eran sobre papás separados, ¿no? Claro. El punto era los papás separados como una realidad que ya no era trágica, sino que era sencillamente, bueno, el modo en que se organizaban las familias y cómo se aprendían a querer. Totalmente. Eso recontra aparece en los años 2000. Lo que sí todavía vemos en esa época, yo creo, es muchísimo estereotipo homofóbico. Digo porque si se fijan, hay cosas que nos parecen muy, ¿cómo decir?, desfasadas. Porque vos ves una serie del 2002-2003 y te parece casi igual que ahora en un montón de cosas, pero por ejemplo, estereotipos homofóbicos y gordofóbicos, en esa década que parece haber sido ayer, todavía los ves muy adelante. O sea, Ayer hablamos con Carola de Señorita Maestra. muy bueno. Y Carola todo el tiempo era la gordita del grado y estaba con un pebete en la mano. Claro. Todo el Antes de tiempo. ayer. Antes de ayer. Antes Qué de gran ayer, verdad, obvio. jirafa. Qué gran verdad. Antes de ayer. Bueno, yo miraba en esa época, en los 2000, yo miraba Rebelde Way y sí, o sea, yo... Se opinaba de los cuerpos. No, había una chica que también era supuestamente la gordita y la amiga le estaba todo el tiempo diciendo, Feli, tenés que largar los postres. O sea, la amiga se lo decía, no la mala. Sí, igual entiendo a lo que vamos, pero ahí entra otra discusión, ¿no? Porque eso es ficción. Por Y la supuesto. ficción
tiene que tener toda la libertad del mundo. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que la ficción tiene que tener toda la libertad del mundo. Lo que es interesante es que vos veías hoy un personaje... Porque siempre iba para ese lado, es verdad. No, eso. siempre iba para ese lado. Y que por otro Sí. lado, hoy un personaje que dice eso, vos lo ponés sabiendo que al público no le va a gustar. Que bueno, decís, ok, sabemos que este personaje va a ser un poquito desagradable. Y que va a generar debate. Claro. Más o donde menos. Vamos a hablar. Era normal en ese momento. Exacto, que baja una conversación. En ese momento era algo que sencillamente pasaba, no en un momento que tenía impacto. Yo, de Es hecho, verdad. no me acordaba de todas Claro. esas cosas. Si hubieran tenido un impacto, me las acordaría. Todas esas discusiones llegaron mucho más tarde. Y en ese sentido también hay que decir que todo este feminismo que aparece en los blogs y en internet tempranamente, bueno, tenía, por supuesto, muchísimos límites con un montón de cosas. Por decir alguna, era un feminismo muy blanco, muy norteamericano en relación con eso. Y digamos que cuando aparece en la siguiente década, Ni Una Menos, y también aparece el Me Too, ya aparecen con eso que hoy llamamos la interseccionalidad, ¿no? Con la idea de que el feminismo no es lo que les pasa a las chicas blancas de clase media, no puede ser solo eso. Y que si lo pensamos, por ejemplo, las discusiones sobre acoso callejero, que en esa época estaban muy de moda, tienen mucho que ver con la experiencia de ser una chica blanca en la calle. Y no necesariamente con la experiencia de otra gente en otros tipos de paisajes, de otras chicas que son consideradas justamente no la víctima, sino el peligro en la calle, ¿no? Bien. Tamara Tenenbaum con nosotros a las 6:20 de la tarde. ¿Te puedes quedar a jugar al pasapalabra? Sí. Son 2 minutos. Me quedo, te hago el favor. Bien, ok. Está muy tenso todo. Muy tenso. Sí, es difícil esto En de Twitter remontarlo. seguimos regalando entradas para el Vuelta y Media en el teatro. Hashtag Vuelta y Media Teatro. Nos arroban y entran en el sorteo. Estamos regalando 25 pares de entradas porque el 12 de julio en el Teatro El Nacional, Vuelta y Media.